de cimentación, ¿ya? Entonces, la definición de cimentación engloba estos tres elementos que están marcados aquí. Aquí están con una estrellita, con un escudo y con una balanza, ¿ya? Entonces, la definición de cimentación es un soporte esencial, ¿ya? ¿Esencial para qué? Para la estructura, ¿ya? Entonces, no se olviden lo que hemos visto cuando hemos hecho transmisión de cargas, cuando estábamos viendo la introducción, el repaso en análisis 1, ¿ya? Y después ya hemos visto, igual estamos viendo en lo que es el proyecto, lo último en la estructura que tenemos en nuestra vivienda, en nuestra edificación, en nuestro edificio, va a ser la cimentación, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cimentación es la que va a transferir toda la carga que hemos visto, en este caso la carga muerta y carga viva, va a transmitir al terreno. Entonces es el soporte esencial, ¿ya? Sin este soporte no podríamos hacer la transmisión correcta de toda esa carga hacia el terreno. Entonces necesitamos eso. Entonces, parte de la definición de cimentación es que es un soporte esencial. Entonces acuérdense, es, es un elemento, y podríamos decir que es el elemento final en toda la cadena de nuestra estructura, en la que se transmite la carga y nosotros transmitimos con este último elemento al terreno, ¿ya? Acuérdense. Después nos da la estabilidad y seguridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros elegimos mal este último elemento estructural, vamos a tener una cimentación que puede hacer que toda nuestra estructura pueda colapsar. Entonces tenemos que darle y elegir correctamente la cimentación. Y esta cimentación, si nosotros la elegimos correctamente, va a darnos estabilidad y seguridad a la estructura, ¿ya? ¿Qué nos da? Equilibrio de cargas. Como hemos agarrado el primer concepto, entonces vamos a equilibrar todo lo que es las cargas que estamos introduciendo en nuestra estructura, ¿ya? Para que se distribuyan y de mejor manera hagamos esa transmisión en el suelo, ¿ya? O sea, todo el peso que tenemos de la estructura, que es la carga muerta, y toda la carga por uso, la vamos a recibir y la vamos a transmitir. Entonces va a haber un equilibrio perfecto, ¿ya? Entonces va a haber un equilibrio de cargas. Entonces la definición de cimentación es que es una estructura de soporte esencial que nos da estabilidad y seguridad y nos permite un equilibrio de cargas, ¿ya? Ahora podemos hacer una clasificación. Como hemos visto en el tema de muros de contención, podemos hacer varias clasificaciones, varios tipos de clasificaciones. Pero aquí, en este caso, solo yo voy a agarrar la clasificación que normalmente se tiene en arquitectura, que ustedes también van a ir manejando, ¿ya? ¿Cuál es? Esta. Vamos a clasificar en dos grupos grandes o dos conjuntos grandes. Las cimentaciones superficiales y las cimentaciones profundas, ¿ya? Entonces ahí podemos ver la fotografía o las imágenes del lado izquierdo, que son zapatas. Entonces ahí ya nos imaginamos, ¿no? Entonces ahí tenemos una zapata aislada y luego tenemos ahí otra zapata que tiene vigas de arrastre, ¿ya? Y en el otro lado, al lado derecho, tenemos una maquinaria que está perforando el suelo, ¿sí? Y está perforando a gran profundidad. ¿Por qué? Porque ahí vamos a generar una cimentación profunda, ¿ya? Entonces, nosotros estamos clasificando en función al nivel donde vamos a fundar la cimentación. Entonces, según el nivel de fundación, podemos clasificar en dos, superficiales y profundas. Ahora, ¿qué estamos hablando de superficiales? Estamos hablando de que simplemente vamos a excavar, puede ser 1 metro, puede ser 2 metros, podemos excavar 3 metros, eso es superficial para nosotros, ¿ya?
Pero si nosotros excavamos ya 5, 6, 10, 20, 50 metros, eso ya es una cimentación profunda, ¿ya? ¿Me han escuchado? Están tomando apuntes, espero. Ya. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, ya hemos dicho que las cimentaciones vamos a clasificarlas en dos, superficiales y profundas, ¿ya? Ahora vamos a entrar a la primera clasificación, superficiales. En las superficiales vamos a tener lo que son las zapatas, como están viendo en la imagen, y vamos a tener las losas de cimentación. Entonces aquí en el lado izquierdo tenemos las zapatas como tal, y en el lado derecho tenemos la losa de cimentación. Entonces ahí vamos a hacer una diferenciación. Utilizamos zapatas, este grupo que está en el lado izquierdo, cuando tenemos un terreno que es bueno, que es firme, ¿ya? Al decir firme, bueno, estamos diciendo que tiene una resistencia de más o menos arriba de los 100 kilonewtons por metro cuadrado, ¿ya? Al decir que es un terreno firme, significa que no tiene ningún tipo de riesgo por deslizamiento el lugar. El tema del nivel freático es bajo, ¿ya? Estamos hablando de un suelo que tiene cierta cantidad de arcilla, pero también tiene cierta cantidad de grava. Entonces es un suelo, eh, podríamos decir, gravo arcilloso, ¿ya? Entonces, esas son las características en las que podemos cimentar, ¿ya? También, obviamente, dado la importancia de la estructura que vamos a construir, entonces puede ser una construcción pequeña de una o dos plantas, entonces podemos considerar el uso de zapatas, ¿ya? En este grupo. Ahora, en este grupo de zapatas tenemos las zapatas aisladas, que son simplemente llega una columna y tenemos la zapata, ¿sí? De forma cuadrada, rectangular, ¿ya? También en la anterior clase hemos mencionado que podemos tener lo que son zapatas troncocónicas, ¿no? Después tenemos aquí la zapata corrida. Entonces, la zapata ya es parte de la cimentación de un muro, ¿ya? Entonces, puede ser un muro de mampostería, de ladrillo, entonces nosotros podemos hacer su zapata corrida, su sobrecimiento, y encima colocar lo que es el muro de mampostería. Puede ser, ¿ya? O poder tener zapata corrida y encima tener lo que es un muro de contención, ¿ya? Entonces vamos a tener. Después tenemos abajo la zapata nervada. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener, sí, ya la zapata o el acrecentamiento de de la cimentación, ¿ya? Pero encima vamos a tener lo que es una viga, ¿ya? Y de ahí van a salir lo que son las columnas. Entonces, eso se llama zapata nervada. Después tenemos lo que es una zapata combinada. Entonces, ¿qué es una zapata combinada? Cuando ya hacemos zapatas aisladas, ¿sí? Pero cuando ya hacemos el cálculo, el dimensionamiento, que ya lo hemos visto en el programa, en el RAM, y las zapatas empiezan a solaparse una con otra. ¿Por qué? Porque la resistencia del suelo es medio malo. Entonces, eh, percibimos que ya las zapatas de una columna con la otra, que son aisladas, empiezan a solaparse, se empiezan a cruzar. Entonces, nosotros no podemos construir una zapata y encima otra zapata, no podemos hacer eso. Entonces, lo que se hace es combinar la zapata. Entonces, hacemos una zapata más grande, que puede ser asimétrica, ¿ya? Pero
ya agarra 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, ¿ya? Ahora, ¿qué material podemos construir las zapatas? Las zapatas aisladas, las zapatas nervadas, las zapatas combinadas y hasta las zapatas corridas podemos hacerlas de hormigón armado, ¿ya? En el caso de una zapata corrida, si es parte de un muro de contenciones, obviamente todo es hormigón armado, ¿ya? Pero podemos tener zapatas corridas y hacerlo de hormigón ciclópeo. Si estamos haciendo, por decirles, el tema de la pared que va a limitar mi terreno. Entonces, como no va a tener una carga importante, solo la pared de ladrillo, entonces podemos colocar lo que es una zapata, una cimentación corrida de hormigón ciclópeo, ¿ya? Pero en el caso de que va a resistir, va a tener un muro de contención o va a tener el soporte para la llegada de lo que son columnas, entonces no, tiene que ser sí o sí hormigón armado, ¿ya? Ahora nos vamos al lado derecho. En el lado derecho tenemos losas de cimentación, que también es una cimentación superficial, ¿ya? En losas de cimentación igual, decidimos construir y nos da que es losa de cimentación, entonces la profundidad que vamos a excavar apenas va a ser, puede ser de 50 centímetros, de 1 metro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la losa de cimentación es el nivel donde nosotros tenemos que transitar, ¿ya? Entonces, si la losa de cimentación es parte de un sótano, entonces vamos a profundizar a ese nivel. Pero si es a nivel ya de la planta baja, entonces ahí llegamos, ¿no? Llegamos a 50 centímetros, subimos el vaciado y ahí es el terminado. Entonces, por eso es superficial, no se profundiza más, ¿ya? Ahora, ¿por qué utilizamos losa de cimentación a diferencia de una zapata? Es porque tenemos un suelo que es malo. Un suelo malo es un suelo blando, ¿ya? Entonces estamos hablando de una resistencia por debajo de los 100 kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Puede ser 80, 50. Entonces ahí vamos a tener lo que es la losa de cimentación. La ventaja, digamos, en el tema de la losa de cimentación es que podemos aplicarlo si es que tenemos una diferencia en el terreno y tenemos suelos que pueda darnos resistencia buena y mala y nosotros no dudamos, entonces podemos asumir que vamos a tener asentamientos diferenciales si colocamos zapatas en algunos lugares. Entonces podemos optar por una losa de cimentación. Y como ven en la imagen, de la losa de cimentación van a nacer las columnas. Entonces, como nacen las columnas de la losa de cimentación, entonces, si en algún sector del terreno hay un asentamiento, ¿sí? Porque es un mal terreno, o hay mucha humedad, o hay algún problema, entonces no va a afectar al resto, porque va a inclinarse toda la estructura, ¿sí? Toda la cimentación va a tender a inclinarse, pero va a ser milímetros, ¿no? Pero no se va a sentar un solo lado o se va a romper, sino toda la estructura. Entonces es muy bueno para eso, ¿ya? ¿Qué tipos de suelos son malos? Bueno, un suelo arcilloso es malo. Si es un suelo que tiene cierto riesgo de deslizamiento, también es malo, ¿ya? Entonces vamos a optar por uno de los dos. Entonces, por eso es importante, como les mencionaba, que ustedes apliquen sus conocimientos de sus materias iniciales, como el estudio del sitio donde van a construir su edificio, su edificación, donde están planteando su proyecto. Entonces deben estudiar el lugar, el suelo. Ahora seguimos. Tenemos también otros ejemplos. Por ejemplo, hemos visto estas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una cimentación superficial. Entonces, por ejemplo, a diferencia que no está en esta clasificación, tenemos aquí eh, una cimentación por zapatas, como ven en la imagen del lado izquierdo, son zapatas,
pero estas zapatas están conectadas en la base por vigas, ¿ya? Entonces, ya estas son vigas de cimentación que conectan a las zapatas. Entonces, esto es un paso intermedio a lo que es una losa radier o losa de cimentación, ¿ya? Entonces, si tenemos un suelo que está tendiendo a ser malo, ¿sí? Y no tenemos una construcción muy grande, entonces podemos optar por zapatas y tener vigas de cimentación, que serían estas. Esto está ideal para eso, porque no vamos a tener asentamiento, ¿sí? Si va un lugar a sentarse, va a jalar y va a ayudar el tema de las vigas de cimentación, ¿ya? Y en la otra imagen tenemos el piso o el vaciado, donde está todo lo que es el armado y están saliendo las columnas de una losa radier o una losa de cimentación, ¿ya? Después vamos a la segunda clasificación. Entonces hemos visto que las cimentaciones se clasifican en superficiales y ahora vemos las que son profundas, ¿ya? En profundas vamos a tener tres tipos de cimentaciones. Vamos a tener los pilotes, ¿ya? Que es un grupo enorme. Después tenemos los muros de contención, que ya lo hemos visto en la anterior diapositiva, que tenían la función de resistir, pero si nosotros lo utilizamos en lo que es un edificio, también va a resistir lo que son los empujes laterales, pero también va a transmitir la carga al suelo. Entonces ya va a ser parte de una cimentación profunda, ¿ya? Entonces tenemos pilotes, muros de contención y tercero, cajones de cimentación, ¿ya? Que sería, digamos, una combinación de una estructura que serían muros de contención, losa radier y losa superficial. Entonces eso lo vamos a ver ya ahorita. ¿A qué me estoy refiriendo? Pero tendríamos estos tres tipos, ¿ya? En cimentación profunda. Acuérdense, a partir de los 3 metros ya estamos hablando de una cimentación profunda. Entonces, 3 metros no va a entrar ya una zapata, tenemos que irnos a lo que es muro de contención. Si estamos hablando de lo que son sótanos. Si ya nuestro suelo es malísimo, vamos a necesitar lo que son pilotes, ¿ya? En el caso de que sea uno intermedio entre muro de contención y pilotaje, tenemos los cajones de cimentación, ¿ya? Entonces aquí tienen sus ventajas, ¿ya? Por ejemplo, el pilotaje o los pilotes, ¿sí? Ayudan, ¿por qué? Porque la cimentación es por columnas, ¿sí? Que se profundizan hasta llegar al terreno más duro, como estamos viendo en la imagen. Podemos ver que una columna metálica, un perfil o una columna de hormigón se profundiza a través de las capas del suelo, ¿ya? Entonces tenemos que ubicar el suelo más duro, donde va a tocar el pilote, ¿ya? Y con el choque de la punta y la fricción que va a tener con el terreno, ¿sí? Es lo que transfiere la carga, ¿ya? Ahora, los muros de contención, ¿sí? Como ya lo hemos mencionado ya en la primera diapositiva, nos ayuda a los empujes laterales, ¿sí? Para evitar deslizamiento, pero también nos ayuda a transmitir, porque ya con un muro de contención nosotros ya no necesitamos colocar columnas en el muro de contención, porque ya el muro de contención recibe y transmite las cargas verticales y también tiene su propia zapata, que ya la hemos visto en muros de contención, que puede ser más larga en L, ¿sí? Y tenemos lo que son los cajones de cimentación. Los cajones de cimentación, como dice aquí el concepto, son grandes estructuras huecas compuestas por losa radier, muros de contención y losas encima, ¿ya? Esos son para suelos muy blandos y que tienen posibilidad de que ingrese agua, ¿ya? Entonces vamos describiendo uno por uno. Entonces aquí tenemos la imagen de lo que son los pilotes, ¿ya?
En lo que son los pilotes, bueno, lo básico es tener una estructura en la que tengamos un cabezal, que puede ser muy similar a lo que es una zapata, lo vamos a ver ahorita en la siguiente. En esta imagen siguiente podemos ver en planta cómo podemos tener los cabezales de la cimentación. Entonces aquí tenemos en el lado derecho superior, como son unos cajones, como unas zapatas, donde llega la columna y de ahí nacen dos columnas que obviamente van a estar enterradas, van a profundizarse, ¿ya? Pero eso es lo más básico. Puede ser que no sea así. Puede ser también una zapata, un cabezal, en el que nazca 3, 4, 5 o 6 pilotes, ¿ya? Entonces ya verán que es bastante complejo el tema del cálculo y el armado de este tipo de cimentación, ¿ya? Y como vemos en la imagen, bueno, podemos construir, digamos, una construcción, ¿sí? En un lugar donde esté completamente saturado de agua, digamos, un sector con agua, ahí que se ve en la imagen. Pero la idea, digamos, de un pilotaje es que se va a profundizar, ¿ya? Ahora, en el tema de los pilotes, podemos tener, como en la imagen, que se excave primero, ¿no? Y después se coloque el enmayado o la armadura y después se llene de hormigón. Entonces eso se llama pilote vaciado en sitio, ¿ya? Lo otro puede ser que se hinque el pilote. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo hemos vaciado en otro lugar, el pilote, y después lo vamos a llevar al sector y a través de una grúa con un equipo especial lo vamos a hincar, o sea, lo vamos a golpetear hasta que se entre como un clavo, ¿ya? Entonces, obviamente el terreno tiene que ser muy malo para que ingrese eso, ¿sí? Si ustedes imaginan que hagamos eso en roca, no va a aguantar, se nos va a romper el pilote, ¿no? Entonces el terreno tiene que ser muy malo o blando para que podamos hacer eso. Entonces se tiene que profundizar y estamos hablando no solo de 3 metros, estamos hablando a partir de 10, 15, 20, 50, 100 metros de profundidad en los que van a ingresar los pilotes. Y como vemos en la imagen de abajo, de la izquierda de abajo, los pilotes van a llegar hasta el lugar más estable, más duro, y si estamos en un sector que pueda tener problemas de deslizamiento, ayuda el pilote, ¿ya? Entonces, en muchos lugares en la ciudad de La Paz se han colocado pilotes ayudando a la estabilidad de las laderas, ¿ya? Entonces, nos sirve. Entonces, como verán en la imagen, es un edificio que tiene pilotes, ¿ya? En el otro lado, en el lado derecho, parte baja, tenemos aquí la imagen justo en un sector plano en el que justo la estructura llega con pilotes y llega a lo que es una roca. Entonces sí es un estrato más rígido. Entonces la idea con el pilotaje, llegar a un estrato más duro, ¿ya? De un estrato blando, malo, llegar a uno bueno, ¿ya? Ahora el tema costos es carísimo, el tema de los pilotes, es la cimentación más cara, ¿ya? Ahora podemos irnos a la siguiente, que es profunda, el tema de los muros de contención, que ya lo hemos visto, pero aquí ya hay otras imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos la misma imagen en la que podemos ver que es parte de una zapata y tenemos que considerar lo que es la carga de empuje del terreno, del suelo, del agua, ¿sí? Tenemos que considerar. Pero como vamos a tener, como tenemos aquí la imagen, hay que excavar para armar el muro de contención. Y el muro de contención ya va a ser parte de la cimentación de la estructura del edificio, ¿ya? Entonces aquí podemos ver la imagen, cómo se excava, tiene un excavado, y obviamente se hace el tres bolillo, o sea, intercalado el armado de los muros. No se hace todo de golpe, se tiene que hacer con una metodología de construcción específica, ¿ya? Para el tema de edificios. Ahora aquí tenemos el cajón de cimentación. Entonces aquí tenemos cómo es el proceso constructivo, ¿ya? Entonces en la primera imagen de arriba del lado izquierdo tenemos la excavación, tenemos que hacer una excavación. Tenemos un lugar donde sabemos que vamos a tener problemas
de humedad muy intenso, el terreno es muy blando y tenemos que colocar una estructura que nos rigidice el sector. Entonces, ¿qué se hace? Primero se hace una losa de cimentación, como ven ahí, luego se arman transversalmente muros y también a lo largo de la excavación, y finalmente se coloca una losa de cimentación. Entonces, ahí hacemos como un cajón, ¿ya? Entonces, este cajón, bueno, puede aplicarse también para un uso después, ¿sí? Como depósitos, ¿sí? En el tema de coso, de algún edificio, pero normalmente se lo deja así. ¿Por qué? Porque tiende a llenarse de agua, porque estamos en un sector donde tiene problemas de humedad, ¿ya? Entonces, este sería el cajón de cimentación, ¿ya? Que también es para suelos muy malos y que tienen mucho del tema de humedad, ¿ya? Entonces, esa sería, digamos, la clasificación en el tema de cimentaciones. A ver, voy a hacer la pregunta. ¿Cómo clasificamos las cimentaciones? Ingeniería profunda y superficial. Correcto. Sería en dos, ¿no ve? Ahora, ¿cómo clasificamos las superficiales? La zapata aislada, las corridas y esas dos creo. Inge- Eh, pero no se olviden, esta imagen de la derecha que hay ahí. Eso es una losa de Radier. Sí, losa de cimentación, losa radier. Entonces, esa también es superficial. Entonces, en zapatas y en losa radier. Ahora, ¿cómo clasificamos la cimentación profunda? Alguien, a ver, participen. Inges, pilotes, muros de contención y cajones de cimentación. Allá, muy bien, muy bien, muy bien. Han estado atentos. Eso está bien. Ahora vamos a Inge, verlo. Dime, dime. una consulta respecto a la humedad. ¿Qué consideraciones hay que tomar en las zapatas? ¿Alguna vez he escuchado con sustancias hidrófugas que hay que mezclar el concreto? Tal vez un poquito nos podría hablar de eso, Inge. Ya. Entonces nos vamos a... Aquí tengo unas imágenes sobre eso. Como les mencionaba, en el tema de los muros de contención, y ahora estamos viendo lo que son cimentaciones, ¿no? La parte, digamos, que es clave, digamos, para mantener la estructura sana es controlar el tema del agua, ¿ya? Entonces aquí tienen una imagen en la que tenemos, digamos, un murito, no sé de qué será, puede ser, ¿no? Pero lo importante ahí es el tema del drenaje que está al otro lado, ¿ya? Entonces, clave siempre, no importando si es que estamos haciendo un muro, si es un muro de sótano, si es una cimentación en cajón, si es zapata, zapata corrida, con viga, ¿no? Siempre tenemos que controlar la humedad, ¿ya? Y en este caso tenemos una imagen en la que tenemos una manta, ¿ya? Que es la que retiene lo que es el material granular, ¿ya? Entonces lo que está haciendo es retener el material granular y por el otro lado está permitiendo el paso del agua. Entonces es una manta.
por eso es una manta, es un filtro. Entonces está permitiendo el paso del agua hacia el material granular, y del material granular está conectado un tubo en la parte más baja de nuestro muro o nuestra cimentación. ¿Qué hacemos con esto? Esto se llama, digamos, una pared drenante, ¿ya? Con eso evitamos o cortamos el paso de la humedad, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos en lo que es la pared que está en contacto con el material drenante? Entonces hay varias opciones, ¿ya? Digamos, la más exquisita, digamos, en el tema de protección es, uno, pintarlo con un impermeabilizante, que puede ser una pintura asfáltica. Entonces se pinta al otro lado, se le coloca lo que es una manta, que puede ser un plástico, pero un plástico reforzado. Entonces con eso reforzamos más ahí, ¿ya? Si queremos reforzar más, es lo que mencionaba Vicente, que al hormigón, en el caso de que sea hormigón armado lo que estemos cimentando, le colocamos un aditivo para generar mayor impermeabilización en lo que es el hormigón, ¿ya? Entonces podemos utilizar infinidad de materiales, ¿ya? Pero esto es clave, el drenar el agua. Alguien estaba entrando. Ya aquí tengo otra imagen por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño murito, ¿ya? Puede ser un murito para un cimiento corrido, ¿sí? Y fíjense que colinda la parte que es verde, debe ser césped, y ahí está café, eso puede ser el terreno. Pero sí o sí, si queremos mantener sano nuestra estructura, tenemos que cortar el agua, o sea, tenemos que retener, direccionar la humedad. Entonces, en este caso, hay una parte donde tiene lo que es material drenante y un tubo en la parte inferior. Entonces, el tubo que va a recolectar el agua y lo vamos a mandar al drenaje. Siempre tiene que ser en la parte inferior, aunque podría colocarse varios tubos. Si tenemos un muro de contención muy grande, podríamos colocar uno en la parte media y uno en la parte inferior. Puede ser, ¿sí? Ahora también en la imagen podemos apreciar que en la cimentación tenemos dos capas. Nos dicen dos capas de protección, ¿ya? Entonces, esas capas de protección puede ser, uno, la pintura, ¿sí? Una pintura asfáltica impermeabilizante que va a proteger la cimentación, y a la vez colocar una manta impermeabilizante, que podría ser un plástico reforzado. Entonces se coloca eso y evitamos que toda nuestra cimentación esté en contacto con el agua, pero tiene que estar acompañado del material drenante y la tubería que va a direccionar el agua, ¿ya? Esa sería, digamos, otra imagen de lo que es protección contra lo que es la humedad. No sé si ha aclarado un poco la duda de Vicente. Sí, gracias. Ya, entonces continuamos un poco, ya vamos a acabar también estas diapositivas. Entonces aquí nos dice zapata aisladas, ventajas y desventajas, ¿ya? Entonces entre las ventajas tenemos que son sencillas de construir, como les mencionaba, en tema de zapata, nos iremos a la zapata, a la imagen de la zapata, ¿sí? Tenemos esta zapata, es sencillo, simplemente hay que excavar, no hay que excavar gran profundidad, estamos hablando, hemos dicho, de 1 metro, 1,50 m, 2 metros, hasta 3 metros, vamos a excavar, ¿sí? Y obviamente, dependiendo de lo que nos dé el diseño, puede ser que nuestra zapata sea un cubo superficialmente de 1,50 m por 1,50 m, de 2 por 2, ¿no? Entonces no es grande la excavación para ese tipo de cimentación. Y el tema del armado es también súper sencillo, a menos de que tratemos de complicarlo haciendo una zapata troncocónica. Entonces ahí sí
se nos complica un poco el armado de las armaduras, ¿ya? Pero ya hemos mencionado las ventajas de esos, de hacerlo, ¿sí? Entonces, tiene un bajo costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la excavación es menor, el tema del hormigón y el tema del fierro también es menor, ¿sí? Entonces, esas son sus ventajas. Ahora, sus desventajas solo son para aplicar cargas moderadas. O sea, si nuestra estructura es pequeña, entonces podemos transmitir una carga pequeña. Entonces, si estamos hablando de una construcción de una planta, dos plantas, sí nos sirve, ¿ya? Requiere terrenos homogéneos, significa que el terreno tiene que tener las mismas características en todo el sector. No puede tener variaciones. Si tenemos un terreno que tiene cierta arcilla en un sector y otro que no, que es más gravoso, entonces ya no es homogéneo, ¿ya? Y si utilizamos zapatas, es sensible a asentamientos diferenciales. Entonces, si no hemos hecho un estudio de suelos, entonces en un sector puede asentarse más, puede asentarse 1 centímetro y en el otro puede asentarse 3 centímetros. Entonces va a haber un asentamiento diferencial. Eso va a generar que se agriete nuestra fachada y si aumenta eso puede colapsar, ¿no? Entonces esas son las desventajas de la zapata aislada. La zapata corrida. Bueno, su distribución de cargas es lineal porque es corrida. Hemos visto la imagen. Volvemos a la imagen. ¿Dónde está? Está. Entonces aquí tenemos las dos del lado izquierdo. La siguiente dice zapata corrida. Entonces la zapata es lineal, ¿sí? Entonces su distribución también es más uniforme, ¿ya? Ideales para muros de carga. Entonces ahí podemos tener un muro, ¿sí? Y cimentar sobre una zapata corrida, ¿ya? Entonces por eso tenemos muros de contención que son en T. ¿Por qué? Porque justo tiene una base que es la zapata corrida. Nos da mayor estabilidad al vuelco. Bien. Ahora, ¿qué desventajas tenemos? Requiere mayor excavación, porque no solo excavamos 1 metrito, sino puede ser que el 1,50 m o 2 metros del ancho lo vamos a excavar, pero lo tenemos que excavar varios metros a lo largo. Entonces, tenemos mayor excavación, mayor volumen de hormigón y puede ser sensible a variaciones en el terreno, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede agrietarse, ¿ya? Losas de cimentación o losa radier. Ventajas. Distribuye las cargas en áreas más grandes y uniformemente, ¿sí? Reduce los asentamientos. Eso es lo que les mencionaba. Podemos tener un terreno no homogéneo en el que tengamos arcilla y en el otro que tenga más grava, ¿sí? Entonces, por ende, vamos a tener mayor asentamiento en lo que es arcilla, entonces va a tender a asentarse la zapata aislada. Pero si nosotros colocamos losa de cimentación o losa radier, no nos olvidamos de eso. No hay tal, ¿sí? Si hay un asentamiento, es toda la estructura, o sea, toda la cimentación va a tender a inclinarse, pero esos son milímetros, ¿ya? La distribución de cargas es mejor. Acuérdense del concepto de presión. A mayor área de contacto, ¿sí? Se distribuye mejor la carga, ¿sí? En zapatas lo mismo ocurre. Si tenemos las zapatas, obviamente en esos puntos va a ser la transmisión. Pero si tenemos un área mayor, como es la losa radier, entonces se distribuye mejor. Ventaja 2. Permite construir en suelos de baja capacidad, ¿sí? O resistencia, en suelos malos. Y proporciona rigidez a la estructura, ¿ya? Entonces tiene una sección mayor, entonces es más rígida. Acuérdense el concepto de rigidez, depende del módulo de elasticidad, que en este caso va a ser hormigón armado, y de momento inercial, que depende de la sección. En este caso va a ser toda una gran superficie, ¿ya? Ahora, ¿qué desventajas tenemos?
es obviamente más cara. ¿Por qué? Porque va a entrar más fierro, más hormigón, y obviamente la excavación la vamos a hacer, si bien es dependiendo de lo que vamos a hacer, si es a nivel superficial o vamos a irnos directamente al sótano, pero tenemos que hacer toda esa excavación en toda esa superficie. Entonces, aumenta tema de hormigón y aumenta tema fierro, ¿sí? Más costo. ¿Exige estudios geotécnicos? Sí, precisos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a gastar tanto dinero, tenemos que tener la seguridad, ¿sí? Que la solución que estamos planteando es la correcta. Si no, nos pasamos a la otra solución, que sería pilotaje, ¿lo ve? Entonces, por eso tenemos que pagar el estudio geotécnico a detalle, ¿ya? Y ahora vamos a lo que es pilotes, ¿sí? Entonces, las ventajas del pilote: nos resiste cargas altas, ¿no? Normalmente se hace pilotaje cuando estamos haciendo edificios altos. Ahí, a ojo cerrado, se va a hacer pilotaje, ¿ya? En edificios altos. ¿Por qué? Porque tenemos una gran carga y esa carga se tiene que transmitir y no podemos hacerlo con simplemente hacer una losa radier. Lo vamos a hacer con pilotes. Y esos pilotes tienen que estar bien profundos, ¿ya? ¿Dónde se aplica? Segunda ventaja, en suelos débiles, o sea, suelos que son malos. Entonces ahí es donde se puede aplicar pilotaje. Desventaja: requiere equipo especializado. Por eso hemos visto que el tema del hincado, o sea, el encajado de los pilotes, o el excavado y el armado y después colocado y vaciado, requiere de equipo especial. No lo puede hacer cualquier grupo de personas. En el caso de unas zapatas, si hacemos la comparación, simplemente con maestros ustedes pueden hacer, porque ya hacen la excavación y directamente el maestro arma y después pueden hacerlo con una simple mezcladora, el vaciado. Pero en el caso de un pilotaje no. Necesitamos maquinaria para la excavación, maquinaria para lo que es el hincado y vaciado, ¿sí? Entonces aquí tenemos desventaja, igual que en la losa radial, es caro, ¿sí? Entra bastante hormigón, porque no estamos hablando pilotes de 1 metro, estamos hablando pilotes de 20, 30, 50 metros. Entonces entra bastante hormigón, fierro, y el alquiler del equipo también es, ¿no? Entonces esas son sus desventajas, ¿ya? Aplicación en arquitectura de las cimentaciones superficiales, ya les he mencionado antes, en viviendas pequeñas, ¿ya? De 1 a 2 plantas, o sea, unifamiliares. Entonces ahí ideal utilizar zapatas corridas, lo más básico, ¿ya? En edificios de baja altura podemos ya utilizar lo que son cimentación, losas radier o losas de cimentación, pero obviamente si es que el terreno también es malo, ¿no? Y después en centros comerciales pequeños, una combinación de zapatas podría ser, tal vez con lo que son vigas de cimentación, nos daría, o pasamos a lo que es losa de cimentación o losa radier. Ahora la aplicación de la cimentación profunda. Entonces, como les mencionaba, sí o sí en edificios altos, en este caso un rascacielos, no podemos utilizar otro tipo de cimentación que no sea pilotaje, ¿ya? En terrenos súper malos, inestables, ¿sí? Tenemos que utilizar lo que son muros de contención para evitar el deslizamiento, ¿ya? Y en edificios costeros, o sea, en la costa, en el tema del mar, o tenemos en un sector del río muy grande, entonces requiere cimentaciones más profundas y más robustas. ¿Por qué? Porque vamos a tener bastante terreno húmedo, ¿ya? Ahora, en el caso de cimentaciones también existe lo que es la combinación. Entonces podemos, por ejemplo, como en la imagen tenemos aquí un edificio alto, vamos a tener lo que es la cimentación profunda, que son los pilotes, va a tener, pero también va a tener lo que son los sótanos. Entonces en los sótanos va a tener también muros de contención, ¿ya? Entonces se va a combinar aquello.
Y aquí esta imagen es importante que la vean porque es más o menos lo que ustedes tienen en terreno, ¿ya? Tienen un terreno inclinado, o sea, una topografía inclinada, no plana, y nosotros tenemos que plasmar nuestro proyecto. Ustedes su proyecto, su idea de proyecto, tienen que plasmarlo y ahí surge la gran duda, ¿ya? ¿Qué coloco? ¿Qué hago? ¿Ya? Entonces ahí podemos ver la imagen que podemos hacer una combinación de soluciones. Podemos, si es un terreno, por ejemplo, en el lado derecho tenemos una fotografía en el que justo tenemos una vía que va a tener carga encima. Tenemos un terreno, una topografía muy parada, ¿sí? Y tenemos que hacer un diseño, una construcción, y el terreno puede tener problemas de estabilidad, entonces podemos optar por adecuarnos al terreno, ¿sí? Y generar lo que son pilotes, muros de contención, pero no grandes muros de contención, como en la imagen podemos ver, pueden ser muros pequeños, ¿ya? Ahora podemos tener un suelo estable, entonces ya no iríamos por el tema de pilotaje, podríamos hacer zapatas, pero estas zapatas podrían estar unidas por vigas de cimentación o si no, por vigas de arriostre, que sería más arriba, ¿ya? Pero siempre adecuándonos a la topografía, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Voy a preguntar si no. ¿Alguna duda? Alan, Laura, Lenny, Caley. Noelia dice que está todo ok. No se olviden que esto lo que estamos viendo también se aplica y más que todo le estoy dando por el tema de que lo puedan aplicar en sus proyectos de grado, ¿ya? ¿Alguna duda? Consulta. Pablo, Oshin, Raquel, René, Joel. ¿Están todavía ahí? Sí, estamos, Inge. Ya. Bueno, hasta ahí llegaba la presentación que he preparado, ¿no? Entonces aquí llega el mensaje final que nos dice, fe significa confiar en Dios incluso cuando todo aparece perdido, ¿sí? Es anónimo, pero es para que piensen. Esto de aquí, de esta imagen de la aplicación que les estoy mostrando, es casi lo que también me planteaba el arquitecto Quesada una vez el año pasado que les he mencionado, que he ido a ver y darles una ayuda en el tema de muros de contención y cimentación a sus alumnos de taller. Pero por eso, siempre plantean algo que es más real, ¿ya? Y si ustedes van a tener y van a hacer su proyecto de grado en la ciudad de La Paz, sí o sí van a tener eso. Topografía inclinada y tienen que plantear soluciones, ¿ya? Y olvídense que una solución sea cortar todo ahí y generar un muro gigante de contención. Eso no sería solución. La solución, si es aplicar muros de contención, sí. Muros pequeños, sí. Que se adecuren al terreno, sí. Ahora, tema de cimentación, hay que analizar el lugar, si es zona de riesgo, qué tipo de suelo es, si hay humedad. Entonces ahí ya se plantea cimentación superficial, cimentación profunda. En algún caso puede ser una más cara, una más económica, pero depende del análisis del sitio, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Si no, volvemos a llamar lista. Inge, yo tenía una consulta.
Ya, dime. es sobre nuestro proyecto. El- lo que tiene que tener las vigas en dimensiones para no te estaba probando, en el centro obligadamente me sale un 25 por 25 de viga, digo de pilar, Columna. Ya. sí, la columna, y en los bordes me sale con 20, me estaría dando bien, digamos, Ah, la entonces está bien. sí puedo variar las dimensiones o necesariamente tiene que ser todo 25. No, 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 no. En el tema del proyecto, por eso estamos un poquito avanzando más a lo que habíamos visto antes. El proyecto tiene que ser un poco más real, ¿no? Entonces hemos dicho que las columnas, por eso vamos a ir columna por columna prediseñando. Entonces, las exteriores nos van a salir de una dimensión, las interiores que van a recibir más peso van a ser más grandes. Entonces, tenemos que eso plasmar y tienen que ser diferentes. Entonces, eso es para todos, ¿sí? Todos estamos haciendo el proyecto, entonces todos tienen que sacar y estamos haciendo el diseño de cada columna, ¿sí? Entonces va a salir diferente. ¿Alguien más tiene alguna duda?